La siguiente es la presentación de nuestra fase número 3, hipótesis sobre legislación laboral, presentado por Lady Joana González y Rubén Alejandro Sánchez. El tema es el caso de estudio correspondiente a la señora Laura Ferrer. Primera pregunta: ¿cómo se manejan las prórrogas en este contrato? De acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo de Colombia, artículo 46, el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se extenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. B. ¿La cláusula que encontró el abogado de Laura es eficaz? La cláusula encontrada en el contrato es eficaz ya que se encuentran dos violaciones a los derechos del trabajador. En el momento de hacer el contrato, la señora estaba devengando el valor equivalente a un salario mínimo vigente, el cual debe ser aumentado según los criterios del gobierno anualmente. En cualquier contrato a término fijo, sin importar la duración de este, el trabajador tiene derecho a las prestaciones sociales y a la seguridad social del caso. C. ¿Qué proceso se debe realizar para poder ser despedida Laura teniendo fuero sindical? Empecemos por recordar que el fuero sindical es la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo. Para ser despedida la persona con fuero debe ser revisada esta acción por un juez del trabajo. El contrato a término fijo puede finalizar de conformidad con el literal C del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se preavisa su no prórroga y expira el plazo pactado, sin importar el fuero sindical, según la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia reproducida por el Ministerio de Trabajo en su concepto 117837 del 15 de julio de 2014, donde concluye: considerando lo expuesto, esta oficina consideraría que el fuero sindical solo ampara a estos trabajadores durante la vigencia del contrato, pues al configurarse uno de los posibles modos de terminación de este tipo contractual, la finalización operaria por ministerio de la ley. D. ¿Existió acoso laboral en el presente caso? En este caso sí existió acoso laboral, ya que de acuerdo a la Ley 1010 de 2006, artículo 2, se establecen las siguientes modalidades de acoso laboral: maltrato laboral, violencia física o verbal, persecución laboral, actos reiterados arbitrarios, discriminación laboral, trato diferente, inequidad laboral, funciones, remuneración, entorpecimiento laboral, obstaculizar, desprotección laboral, órdenes no adecuadas, actos de irrespeto a la dignidad humana, contrario a disciplina y subordinación laboral, con ocasión del trabajo, riesgo laboral y seguridad social. E. ¿Qué otros derechos tiene Laura? ¿Por qué? En vigencia de contratos de trabajo a término fijo en los que sobrevenga la culminación del plazo fijo pactado, el empleador debe garantizar la vigencia del contrato de trabajo mientras la trabajadora esté embarazada y por el término de la licencia de maternidad posparto en caso particular. De acuerdo a la ley, Laura no podía ser despedida, según la Constitución Política Colombiana. Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos, oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado.
y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Según el Código Sustantivo de Trabajo, artículo 239, prohibición de despido, ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia, sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa. Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando éste haya tenido lugar dentro del periodo de embarazo y o dentro de los 3 meses posteriores al parto. Las trabajadoras que trata el numeral 1 de este artículo que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes tendrán el pago adicional de una indemnización igual a 60 días de trabajo fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiera lugar de acuerdo con su contrato de trabajo. F. Explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador como Laura. Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetará al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo proceden por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. La disposición anterior autoriza a los trabajadores y empleados que en cumplimiento del principio de asociación, artículo 38, creen o funden sindicatos de trabajadores y empleados, así como asociados de sindicatos. G. Explique cómo es la constitución de un sindicato cuando un trabajador como Laura lo hace. La constitución de un sindicato necesariamente debe respetar la siguiente tramitación. El acuerdo para la constitución de un sindicato debe ser adoptado en asamblea especialmente convocada para tal efecto. Esta asamblea de trabajadores debe celebrarse con los quórum mínimos exigidos por la ley, según el sindicato a formar. En esta asamblea deben aprobarse los estatutos y proceder a la elección del directorio, todo lo cual quedará registrado en un acta correspondiente. Se requiere necesariamente la presencia de un ministro de fe, quienes se encuentran señalados en el artículo 218 del Código del Trabajo: inspector del trabajo, notario público, oficial de registro civil y los funcionarios de Estado que sean designados en calidad de tal por la Dirección del Trabajo. Las votaciones serán siempre secretas y personales. Quórum y porcentaje de constitución. Empresas con más de 50 trabajadores. Se requiere un mínimo de 25 trabajadores que correspondan a lo menos el 10% del total de trabajadores que presten servicios en la empresa. Empresas con más de 50 trabajadores donde no existe sindicato vigente. En estos casos, el sindicato podrá constituirse con un mínimo de 8 trabajadores, prescindiendo del porcentaje que represente el total de trabajadores de la empresa. Empresas con 50 o menos trabajadores. Para constituir un sindicato en estas empresas se requiere solamente con un mínimo de 8 trabajadores, sin exigir que represente un porcentaje de los trabajadores de la empresa. D. Empresas con establecimientos. En cada establecimiento podrá constituirse un sindicato con un mínimo de 25 trabajadores que representen a lo menos el 30% de los trabajadores del establecimiento. Sindicatos con 250 o más socios. Estos sindicatos podrán constituirse cualquiera sea el porcentaje de trabajadores de la empresa que representen. F. Otros sindicatos. Para constituir un sindicato que no sea los mencionados en las letras anteriores, se requiere de un mínimo de 25 trabajadores.